Con ustedes, África, un microprograma de la Casa de África en Argentina, Delegación Ciudad de Rosario. Hoy hablaremos de China en África, del beneficio mutuo a la hegemonía de Pekín. África es un aliado idóneo para lograr las ambiciones geopolíticas chinas a largo plazo y para el continente africano, Pekín puede ser un socio estratégico para su desarrollo. China construye en África una influencia económica, política y cultural que está dejando al continente africano en una posición de dependencia cada vez más notoria. La economía del gigante asiático acostumbraba a avanzar a una media del 10% anual en las últimas décadas. Y solo en los últimos años, este ritmo ha comenzado a desacelerarse paulatinamente. Lo que ha sostenido este explosivo crecimiento ha sido, principalmente, la inversión de carácter público y privado y las exportaciones. Desde comienzos del siglo, las inversiones crecieron exponencialmente hasta llegar a sobrepasar la mitad del PBI, principalmente en el sector inmobiliario y en infraestructuras. Pero este modelo de crecimiento plantea ciertos dilemas. En primer lugar, necesita el aprovisionamiento constante de energía y de otros materiales para poder llevar a cabo la materialización de los proyectos de inversión. China, a pesar de su tamaño, es relativamente pobre en recursos naturales. Y en segundo lugar, hace que el consumo quede rezagado y se generen excedentes que el mercado interno chino no puede absorber, los cuales son, en última instancia, exportados. Por consiguiente, para el correcto funcionamiento de este modelo se necesitan proveedores de materias primas y mercados en el exterior que absorban la sobreproducción china. Y es aquí cuando entra en juego el continente africano. Hoy en día, los resultados de la cooperación China-África están por todo el continente africano. Asimismo, pueden verse las carreteras, ferrocarriles, aeropuertos, puertos, rascacielos, estadios y otras estructuras que China ayudó a construir. Entre el año 2000 y el 2020, China ayudó a los países africanos a construir más de 13.000 kilómetros de vías férreas, casi 100.000 kilómetros de autopistas, unos 1.000 puentes, casi 100 puertos y más de 80 grandes centrales eléctricas. Asimismo, ha generado más de 4,5 millones de puestos de trabajo para África. Según los datos de la Iniciativa de Investigación China-África de la Universidad Johns Hopkins, África acumula una deuda de 153.000 millones de dólares con China gracias a los 1.143 préstamos que el país asiático ha concedido a los gobiernos africanos entre el año 2000 y el 2019. Si bien esta creciente suma está comprometiendo la independencia de los estados africanos y profundizando la influencia de Pekín en su territorio, también esconde una realidad más compleja. Mientras China se beneficia del desarrollo económico de África, sus intereses en la región también están provocando un aumento de las dependencias mutuas. África juega un papel muy importante, tanto como proveedor de energía y materias primas, como destino de las exportaciones chinas. Es por eso que desde comienzos de siglo, y sobre todo a raíz de la entrada de China en la Organización Mundial del Comercio en 2001, el comercio con África se ha disparado. Tanto es así que en 2009 China ya era el primer socio comercial de África, desbancando a Estados Unidos. En la actualidad, Pekín importa diversas materias primas desde el continente africano, petróleo desde Sudán y Angola, uranio desde Namibia y Níger, cobalto y coltán de la República Democrática del Congo. El sector minero, con 1/3 de la inversión china concentrada en África, es el área al que Pekín destina más recursos. Gran parte de los estados africanos han atravesado o atraviesan problemas de liquidez económica, deudas impagables y falta de recursos financieros. Esas debilidades, unidas a otros factores como la corrupción, han lastrado el desarrollo y la estabilidad económica y política, así como los esfuerzos para luchar contra problemas como la pobreza o la desigualdad. Por eso los préstamos chinos son tan bien recibidos, aunque Pekín también selecciona sus preferencias.
Etiopía y Angola, países absolutamente estratégicos para China, han recibido 42.600 y 13.700 millones de dólares respectivamente, lo que los convierte en los principales destinos africanos de préstamos chinos. Además, países también relevantes como Kenia, Zambia, Nigeria, Camerún, Sudán o Egipto superan los 5.000 millones de dólares. Ese constante flujo de dinero oxigena y da cierto margen de maniobra a la economía africana, pero puede acabar poniendo en una situación comprometida a los distintos gobiernos del continente. Si sus finanzas dependen en exceso de los fondos de Pekín, sus decisiones políticas y económicas también pueden acabar siéndolo. La Nairobi Expressway es la última gran infraestructura china en Kenia, y aunque su financiación habla de un cambio de modelo, los ciudadanos siguen sin recibir los beneficios del dinero chino. Esta es la última de las grandes infraestructuras chinas en África. La autovía se ha promocionado como una construcción necesaria para aliviar el tráfico de Nairobi, con el objetivo de reducir de 2 horas a 15 minutos el tiempo de cruzar la ciudad de norte a sur, y vital también para la actividad económica. Por ella pasan camiones en el corredor norte, que acoge el 85% del transporte de carga en dirección a países vecinos sin salida al mar, como Uganda, Ruanda, Sudán del Sur y también a la República Democrática del Congo. La carretera se une a los 4 bypass que circulan la capital de Kenia, construidos en la última década, y a la línea de ferrocarril Madaraka Express, inaugurada hace 4 años entre el puerto de Mombasa y Naivasha, todas ellas financiadas con dinero chino. El país asiático es el acreedor más importante en lo que respecta a la deuda bilateral, un fenómeno que explotó hace un cuarto de siglo debido a la coincidencia de 2 factores. Por un lado, la crisis de deuda externa llevó a los países occidentales a ser más reticentes a financiar a África, y por otro, China estaba ahí en el momento adecuado. Era una potencia en pleno crecimiento y comenzó a prestar a los países en desarrollo en un momento que Occidente empezó a ser más cauteloso con sus políticas de endeudamiento. En el año 2020, el gobernador del Banco Central de Zambia anunciaba públicamente: hemos tomado la decisión deliberada de no pagar más a ninguno de nuestros acreedores. Zambia se convertía en el primer país africano en anunciar suspensión de pagos de su impresionante deuda externa, que rondaba el 133% de su PBI, según el Fondo Monetario Internacional. ¿Es China responsable? Sí y no. Alrededor de 1/3 de la deuda externa está en manos chinas, pero en los últimos años, Zambia ha recibido una enorme inyección económica de los organismos financieros internacionales y del mercado de eurobonos. China, Francia y otros acreedores, en coordinación con la iniciativa de suspensión del servicio de la deuda, han aplazado una parte de estos pagos para amortiguar el descenso de Zambia. Ghana también cayó en suspensión de pagos de la deuda. Con una inflación de hasta el 40% y la devaluación del 50% del valor de su moneda, el pago de capital recibido y sus intereses se estaba comiendo hasta el 70% de sus ingresos anuales. Pero, ¿en manos de quién está la deuda ghanesa? El 42% es deuda doméstica y el resto está en manos, sobre todo, de administradores privados de activos globales, la mayoría estadounidenses. De los 26.800 millones de euros de deuda externa ghanesa, 1.600 millones pertenecen a tenedores chinos. En 2013, Gambia suspendió sus relaciones con Taiwán y reconoció China como único gobierno legítimo. Posteriormente, en 2016, China y Gambia establecieron formalmente relaciones diplomáticas y en diciembre del mismo año se restablecieron los lazos diplomáticos entre China y Santo Tomé y Príncipe. Por último, en 2018, Burkina Faso anunció el restablecimiento de relaciones diplomáticas con China. La integración de la Unión Africana como miembro permanente del grupo de los G20
supone a la vez una oportunidad y un desafío para el continente africano. Con esta resolución adoptada en la cumbre de este foro, celebrada el 9 y 10 de septiembre en India, África tendrá voz en un espacio económico donde se toman decisiones muy importantes. El G20 representa el 85% de la producción económica mundial y el 75% del comercio, y podrá, por lo tanto, aportar su perspectiva en cuestiones relevantes para el continente, como la deuda, los intercambios comerciales o el impacto del cambio climático. Pero al mismo tiempo, la entrada en el grupo obliga a los países africanos a ponerse de acuerdo sobre esas cuestiones fundamentales y superar sus históricas diferencias internas. El G20 es un foro económico y político nacido en 1999 que integra algunas de las economías más poderosas del mundo. Además de 20 países industrializados y emergentes, la Unión Europea era el único bloque económico miembro de pleno derecho, privilegio que va a compartir ahora con la Unión Africana. La inclusión de África, que representa tan solo el 3% de la economía del planeta, tiene más que ver con su poderío demográfico y su posición estratégica como poseedora de grandes recursos naturales, algunos de ellos claves para la llamada transición energética. Además de las decenas de miles de fallecidos y las graves perturbaciones económicas, la crisis del COVID-19 dejó 2 heridas en África que profundizaron en la desconfianza del continente hacia el orden internacional. El injusto reparto mundial de las vacunas, que fueron acaparadas por los países desarrollados, y la ineficacia de los mecanismos de reestructuración de deuda, una demanda africana para superar el golpe de la pandemia. En todas las capitales africanas ya existe la conciencia de que se debe negociar como continente y no cada país por su cuenta. El mundo ha cambiado y África aspira a tener una mayor presencia en los espacios de decisión. Naciones Unidas, incapaz de poner de acuerdo a todos sobre cuestiones tan esenciales como las respuestas al cambio climático, arrastra una grave crisis de credibilidad en la que su incapacidad de reformarse para adaptarse a los nuevos tiempos ha sido decisiva. Los representantes de la Unión Europea en el G20 tienen poderes delegados de los países miembros, no así el presidente de la Comisión de la Unión Africana. Con ustedes, África es un programa de la Casa de África en Argentina, delegación en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina.